Es abogado de profesión, fue vicecanciller y canciller, fue ministro de Gobierno y Justicia que después se convirtió en el Ministerio de Seguridad. Hoy es candidato a la presidencia de la República. Así es José Raúl Mulino. Don Eduardo Lin Yuen. José Raúl Mulino, ¿cómo le va? Bienvenido a casa. Muchas gracias. Placer. Muchas gracias. Excelente. Hola, soy José Raúl Mulino, candidato presidencial de los partidos Realizando Meta y Alianza para la elección del próximo 5 de mayo. ¿Qué edad tiene José Raúl Mulino? 64 años y 7 meses. Ok, estado civil, soltero, casado. Casado hace 39 años. ¿La señora cómo le dice? Maricel. Ok, ¿y ella cómo le dice a usted? Joe. Ella le dice Joe también. Sí, Entonces ese es el así me nombre conoció. de confianza, como Sí, Joe, sí, ¿no? así me conoció. ¿De dónde es José Raúl Mulino? Es decir, la infancia, la adolescencia. De David Chiriquí. Yo nací en David, pero Sí. viví los primeros 17 años de mi vida en Concepción. Ujú. Mis padres tenían su casa ahí, mis abuelos paternos vivieron ahí. Mi padre construyó su casa donde era la casa de mi abuelo, la cual conocí. Ujú. Era una casa de tambos, de esas era enorme, con un balcón gigante, un rancho atrás, que se usaba para muchos eventos políticos. Para el 2 de febrero, ahí llegaban presidentes, Día de la ministros, el Candelaria. Día de la Candelaria, claro, cabalgata. Yo recuerdo haber visto al presidente Chiari, al presidente Robles y a todos sus ministros y a todo el mundo por ahí pasando, ¿no? Pero viví allí, estudiaba en David, en el Ujú. Colegio San Vicente de Paúl, que hoy se llama Colegio San Agustín. ¿Cómo iba de Concepción a David? Iba en el carro con mi papá todos los días. ¿Y la universidad? En la USMA, Panamá, estudié Derecho, me gradué y me fui a Tulane en los Estados Unidos y cogí una maestría en Derecho Marítimo y regresé a ejercer desde entonces en el año 83 a Panamá. ¿Por qué Derecho? ¿Por qué estudió para ser abogado? Pues era pésimo en los números. Yo estoy aquí porque salí huyéndole a los números, ¿no? Y- La matemática no tanto, física jamás la entendí, te soy muy honesto. O sea, Ok. yo ponía en los exámenes, ojo, voy a ser abogado. Siempre me pasaban con el 3. Y, o sea, eso yo digo, ¿para qué sirve? Ok, ¿y la política por qué? Fue algo muy, muy circunstancial en mi vida personal a partir del 87. Ya, mi papá sí fue político, pero no fue por eso, no fue por eso. Estaba en el lugar cuando nació la Cruzada Civilista y comencé a trabajar miembro de la Junta Directiva de APEDE, después fui presidente de APEDE. Esos 3 años fueron de mucha actividad. Y después el presidente Guillermo Endara con Julio Linares me invitaron a ser vicecanciller y bueno, todo lo demás es historia. Trabajé ese gobierno hasta el año 94, de ahí me separé de la vida pública, me dediqué a la oficina por 15 años seguidos. Nada, después con el gobierno de Martinelli volví a la vida pública. Mientras tanto, pues me activé también en los partidos políticos. Mi mentor, don Samuel Luis Galindo, me recomendó para ser presidente del Partido Solidaridad, cosa que le agradeceré. Él es como un padre para mí. Y me recomendó pues para sucederlo a él en la presidencia del Partido Solidaridad. Solidaridad, se fusiona, se crea Unión Patriótica Fue el esfuerzo de don Samuel con el Baby Arango. y después Unión Patriótica queda en CD. Que no, exactamente, en un En proceso fusiones, de fueron O sea, yo procesos he de vivido fusiones. dos procesos de fusiones inéditos. Ok, o sea, estaba en varios partidos Pero no por transfugismo. coincidencia. No eso por voy, transfugismo. exacto, no ha sido No un por tema transfugismo, de sino por, coincidencias. así es la vida. A ver, yo recuerdo a José Raúl Mulino en la Cruzada Civilista y el tema de la lucha contra los militares y después del 90 la abolición del ejército a través de una reforma constitucional. Que falló. Primero en el referéndum falló y después se hizo a través de dos asambleas. ¿no? Asambleas, exacto. Pero recuerdo Endara y Pérez Valladares. ese referéndum del 92 que votaron no. Votaron, no, creo que 3-1, una cosa así, fue Sí. abrumadora. Usted defendía en ese momento el sí. Claro, porque digo, fue un error político de la democracia cristiana. En vez de haber hecho un referéndum de un solo artículo proscribiendo al ejército, preñaron eso de cuánta cosa y fracasó. La impopularidad del gobierno también pasa factura en esos referéndums. Sí, sí pasa, claro. Yo no creo que ningún referéndum, ningún gobierno pasa un referéndum a los 2 años y pico de gestión. Hay un desgaste. Hay un desgaste. Y lo vivimos después en el referéndum del Canal de Panamá, que estaba perdido hasta que
el presidente Torrijos, y le debo reconocer eso, hizo un aporte importante de unión. Los partidos, yo era como presidente de un partido de oposición, fuimos, apoyamos y sacamos el referéndum como salió. Ahora, ese José Raúl Mulino, que luchó por la abolición del ejército y de la cruzada civilista, después fue ministro de Seguridad. Y siendo ministro de Seguridad, uno se arma el Senafrón, o se equipa, para Se usar un equiparon las término. dos, el aeronaval y el Senafrón. Vamos, el equipamiento de Senafrón es de un ejército. Sí, se puede decir que sí. Y Pero todavía más le que por el- responsabilizan la represión en Bocas del Toro también. Mira, Esas más dos que- más se la que- achacan a José Raúl Mulino. Más que por el concepto de un ejército, es por el área tan complicada donde funciona Senafrón. Tú, siendo ministro, tú me acompañaste varias veces y te dabas cuenta que ahí, pues, digo, nadie podía andar en zapatillas ni en short, tenía que ser equipo especial para de día y de noche, lluvias, calor, mojado, lodo, porque esas patrullas arrancaban selva adentro 15 días sin parar, porque se vivían 15 y 15, ¿no? Se trabajaban 15 y 15, un área por completo inhóspita, salvo los áreas pegadas allá al archipiélago, que eran más tranquilas, pero el, el grueso acá en Jaque y otras áreas, ellos cuidaban sus trincheras en lugares muchas veces cercanas al río, que era Duquesa. sí, la También. vía de navegación para llevar y subir alimentos, etcétera, del pueblo y de los soldados y de todo esto, ¿no? Y se tuvo que habituallar todo ese grupo que no tenía nada para trabajar en ese lugar, y me siento muy complacido. Igual Senan yo lo cogí de nombre, ahí no había absolutamente nada, y dejamos un servicio aeronaval equipado, muy bien equipado. Después lo descuidaron, no sé ni qué habrá hoy, pero dejamos equipado tierra, mar y aire muy bien, y con un equipo muy profesional, sin duda alguna. Bocas del Toro, Ley Chorizo, de eso le echan la culpa a José Raúl Mulino, de la represión de ese a momento. mí me gustaría que cuando hablen de eso le pregunten a José Muñoz, que vivió eso allá como diputado. Yo no estuve en Boca. Quiero echar para atrás. Cuando usted era vicecanciller, fallece el canciller Linares y usted queda de canciller. El canciller Linares y el embajador Dean Hinton no se llevaban bien. O sea, no era secreto las diferencias entre ellos dos. ¿Cómo se manejó eso diplomáticamente siendo José Mulino canciller? Julio y el embajador Hinton eran personalidades muy fuertes. Y la mía, que no es fácil, pero yo nunca tuve ni un evento de discrepancia con Julio Linares. Nos respetamos mucho, yo valoro muchísimo esa experiencia. Era un gran abogado, un gran internacionalista, un hombre con ya experiencia previa, había sido diputado, ministro de Hacienda, o sea, un nacionalista a carta cabal, que en voz de don Miguel J. Moreno, otro hombre que vivió etapas muy importantes cuando el 9 de enero en el país, dijo una frase una vez en el Consejo de Relaciones Exteriores: a Julio Linares le ha tocado un momento tan difícil como el de la independencia de 1903. Y era verdad, un país que no había nada. Escombro, un país invadido, poseído por los Estados Unidos, porque abolieron, la invasión derribó literalmente el ejército. Ahora, eso empoderó a Dean Hinton también, en cierta forma, ¿no? No, yo creo que él era intenso, por él decirlo. venía con un mensaje, una línea de su gobierno. Es un país que no tenía piedra sobre piedra, llegaron aquí exigiendo como si todo fuera normal, ¿no? Y me tocó a mí la exigencia más grande de los Estados Unidos en ese momento, que fue la negociación del Tratado de Asistencia Legal Mutua, que comparado a lo que han hecho los gobiernos posteriores, de entregarle en bandeja de plata a la Unión Europea y a los Estados Unidos todo el tema, todo el servicio financiero panameño, no era absolutamente nada. Y eso era duro, pero en aquel tiempo Dean Hinton tenía un segundo que se llamaba David Bill, que era un señor, un caballero, y conmigo pudimos hacer algo. Entre los dos, entre David y yo, trabajamos la agenda y después llamamos al ministro y al embajador. En reuniones a veces bien, en la mayoría de las veces nada cordiales, porque es que el tipo era impertinente, ya murió, pero es que era un tipo muy ofensivo, muy ofensivo. Yo creo que tú puedes ser embajador de los Estados Unidos, pero tú tienes que respetar el país en donde estás. Y Dean Hinton era un hombre con una línea de procónsul, ¿no? Irrespetuoso, incisivo. Yo recuerdo cuando llegó una vez a la Cancillería en camisa de manga corta, en guayabera de manga corta, y lo mandamos a poner ese saco.
Digo, pues a mí no se me ocurre llegar al Departamento de Estado en Guayabera. Así que aquí se respeta la institucionalidad de la Cancillería. Y fue a ponerse saco. Por supuesto, si no, no se le iba a recibir. Eran pugnas. En ese tiempo, por ejemplo, no habían lo que existe hoy día de listas negras, ni nada de eso, sino que Estados Unidos en los meses de marzo, abril dictaba su bendita certificación, ¿no? Y a Panamá lo ponían siempre en una certificación por razones de seguridad. Y siempre alegaban lo que todavía alegan, que la zona libre, que, en fin, el sistema bancario, que era un mecanismo de lavado de dinero, que todo muy peyorativamente en contra de Panamá. Y casi todos los años hicimos notas de protesta muy formales. O sea, nosotros, Contra las listas. Contra las decisiones de Estados Unidos de mantenernos en esas desertificaciones, si se puede llamar, ¿no? Sin embargo, ahora con el tema de las listas hay una situación con quien era su candidato presidencial hasta hace poco. Los hijos de él tuvieron proceso en Estados Unidos. Hay otro expresidente, Varela, también está en una lista de designado corrupto, igual que Ricardo Martinelli. Son dos listas. O sea, las que yo he combatido y sigo combatiendo son toda la sarta de regulaciones que nos han metido aquí sobre pretexto de salir de las listas de la OFAC y de la Unión Europea y de otras que han acabado con el sistema financiero panameño. Lo acabaron, le han restado toda la competitividad y prometo revisar integralmente todas esas decisiones adoptadas por los últimos dos gobiernos. Que total, tampoco ha ayudado mucho, porque hemos salido parcialmente de las listas, pero cada vez que nos pueden dar en la cabeza nos dan. Las otras listas, Las designaciones, sí. Las designaciones son actos totalmente unilaterales del Departamento de Estado o del Departamento del Tesoro, sin proceso previo, sin garantías de ningún tipo, y es una decisión unilateral de los Estados Unidos contra determinadas personas en el mundo. Aquí en Panamá también hemos vivido lo que fue la lista Clinton en cabeza del grupo empresarial Wackett. Hablando de Estados Unidos, la reunión con la embajadora, ¿qué pasó? Usted la anunció y después no hubo. ¿Eso qué fue? Bueno, la cancelaron porque tu colega Atenógenes, en un tema muy coyuntural sobre la ayuda que necesitamos para arreglar el problema del Darién, hablé de Estados Unidos, de la importancia de Colombia en poder integrar de alguna manera una gestión de los tres países con Colombia, Panamá y Estados Unidos, porque Colombia tiene la puerta de salida, nosotros la entrada, y Estados Unidos tiene la otra grande en la frontera con México, que es para donde va todo ese cúmulo, cientos de miles de personas que ya han pasado por ahí. Y fue Atenógenes el que comenzó a hablar de la relación, etcétera. Le digo, no, Estados Unidos es importante, y me mencionó. Digo, bueno, sí, hay relación. Es más, yo voy a ver a la señora embajadora. A nadie se le puede ocurrir que yo voy a mentir con semejante cosa en un medio de comunicación. Era una reunión secreta, era... Hombre, después me enteré que dijeron que era reservada. Hoy sé que es reservada. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Pues digo, no les gustó que se mencionara eso y ya hablaremos. Si es que tenemos que hablar, pues ya hablaremos, pero mi relación personal, y mucho menos en función de gobierno o de presidente de la República, yo espero de los Estados Unidos la mayor cooperación con Panamá en ese y en otros problemas que ellos tienen mucho que decir y que hacer, ¿no? Regresamos. Usted hablaba hace un rato de su carácter y del carácter de Hinton. Y yo recuerdo cuando tenía su proceso judicial, ahora usted dijo una vez, yo estoy aquí por rofión, o que ese proceso se lo habían armado por rofión. ¿Qué significa eso, por favor? ¿Es rofión, J.R. Molino? Porque no necesariamente, pero es que yo sí tuve altercados políticos, no personales con Varela, por razones políticas. Digo, él estaba en un partido, yo estaba en otro. Y tuvimos altercados políticos. Y una vez sí dije ya, habiendo salido del cargo, que estaban discutiendo todos los temas y cuestionando mi gestión, y digo, yo voy a defender mi gestión hasta el último día, si no tengo nada que ocultar aquí. A lo mejor eso no le gustó al tipo y la pagué duro, ¿no? Estando preso, detenido por gente de la que usted había sido su jefe. O sea, al final uno queda en custodia con los comisionados, los policías, los que están allí. Usted había sido el ministro de Seguridad. La verdad que yo no tuve queja. Sí. Me respetaban mucho. Se cuadraban, me decían jefe, hasta me cuidaban, porque yo sé que era un sapo, pero tenía una escolta permanente conmigo, ¿no?
Porque una vez con un papelito recibí una amenaza de otro que estaba ahí, que al fin te quería ver así, y desde ese momento ellos evitaron tener un problema con alguien que estuviera detenido allí. Ellos tenían que obedecer órdenes. Cuando me metieron en aislamiento, pues fue una orden de Varela. ¿De quién más? ¿No? ¿Cómo se identifica usted filosóficamente Yo dentro? diría, y sin que esto sea algo escrito en piedra, yo soy una persona de centro derecha. Yo para la izquierda no voy a coger nunca. Espero y confío y respeto la izquierda democrática. La izquierda es culta. Yo tuve amigos de izquierda muy cultos aquí en Panamá que respeté siempre y sus orientaciones y sus discusiones eran muy sabrosas, ¿no? Usted estuvo en el Colegio San Vicente de Paul, ese es un colegio católico, Era católico, sí. religioso. Bastante. ¿Qué tanto influye eso en lo político de José Raúl Mulino? Por ejemplo, vienen decisiones, matrimonio igualitario, estas circunstancias vendrán, el derecho al aborto, ¿no? etcétera. ¿Qué tanto? Yo empecé mi escuela en el año 1960, 60 y pico, pues, en la década del 60, donde todas estas cosas no existían. Digo, los hombres se casaban con mujeres, ¿no? Y claro, la primera tanda de ese colegio fueron sacerdotes paulinos norteamericanos. Eso era casi una academia militar. Ahí la primera te hablaban, la segunda te sonaban. Y a nadie salió frustrado, ni loco, ni deprimido. Después vino una congregación de curas, de hermanos maristas españoles, que eran más suaves y que fue con el grupo con el que yo me gradué, pero eran católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Y se celebraban todas las fiestas católicas, había una misa de tiempo en tiempo, nos ponían a rezar cada vez que empezaba el día, pero en realidad yo soy yo. Okay. ¿Y la separación iglesia-estado, por ejemplo? Yo sí creo en eso. Yo sí creo en eso. ¿A pesar de su formación o Sí. de su creencia religiosa? Es más, a mí me tocó vivir una situación que dejaron plantada ahí con respecto a las capellanías militares y a la discusión que tuve en aquel momento con el nuncio y con la misma iglesia panameña, porque hay que ser honestos, ¿no? Digo, si bien por constitución la religión católica es la preferente o supuestamente de mayoría panameña, yo no puedo desconocer el evangelismo, por ejemplo, que está ahí. Si yo me lo encontraba todos los días en la fuerza pública. Yo asistía a sepelios evangélicos, ¿no? Y cuando se construían sus centros de oración, sus capillas, como decimos los católicos, pues se permitía no poner santos, porque había otro montón de gente que había atea, otros que eran evangélicos, otros que eran cuadrangulares y católicos. Y en aquel momento dejaron allí un asunto que tuvimos que manejar con Cancillería, en donde era prácticamente obligatorio que las capellanías militares, las capellanías fueran de tendencia católica, ¿no? Y eso lo discutimos y no se aprobó. Y era todo el conflicto de Varela con el Opus Dei y toda esta cosa que dejaron ahí cuando él fue canciller, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso prevaleció la tesis de que el pluralismo religioso es importante, ¿no? Digo, 64 años. y medio. 64 y medio. Vividos de día y de noche. Su salud, ¿cómo está? Yo recuerdo siendo ministro hubo un tema de su espalda, etcétera, pero los otros temas de salud, sí, presión, azúcar, colesterol. Estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. ¿Dieta, ejercicio? Ejercicio, me gusta comer, pero trato de ¿Al Parque Omar va caminando? Sí, de aquí, mi casa me queda al lado. ¿Todavía, a pesar de que está en campaña, sigue yendo al Parque Omar? 3 semanas no he podido porque me meten una entrevista a las 7 de la mañana y me friegan todo el día. Voy a tratar de manejar desde las 9 para adelante, de 8 y media, porque los noticieros de la mañana. Me gusta ir al parque, ¿no? Para mí no hay como ir al parque. ¿Azúcar? Bien. ¿Colesterol, presión? Presión, me tomo mis pastillas todos los días, estoy bien. ¿Usa pastilla para la presión? Soy hipertenso, de herencia familiar. Okay. ¿Y la columna, lo de la espalda? 3 operaciones, la última me arregló para siempre, espero y confío, y me tengo que cuidar, eso sí. Pero soy un hombre normal, monto caballo, ¿Come aguacate? Me encanta. Claro, sí, la gente que come aguacate le encanta o no. ¿Qué no come José Raúl Mulino? Chulete, esa pregunta. Papaya. Sí. No, yo como frutas, todas las que sean. ¿Cebolla? Sí. Hay gente que no le gusta la cebolla. Sí, me gusta y mucho. Ceviches de todo tipo, mariscos, pescado, hígado. Lo único que no como es bofe, mira. No le gusta el bofe. Y por ahí no entro. Pero de ahí para adelante, hígado, lengua,
Ok. También. Sesos apanados los he comido, no No sabe te pasó mal, nada. no sabe mal. ¿Cerveza o trago? Ambas. Ambas, sí. Una cerveza bien puesta, bien fría a la Sí. hora de que debe ser, no hay como eso. Ok. ¿Y trago? Whisky, ron, Whisky seco. con agua, o el par con agua. José Raúl Mulino gana la presidencia de la República y llega presidente. ¿Eso es un aumento de salario para José Raúl Mulino o pierde plata siendo presidente de la No. República? Afortunadamente, ya yo estoy semi-retirado, no le debo $1 a nadie, no tengo deudas y con poco vivo, como digo, ¿no? Pero honestamente no es ningún aumento de salario. Por eso le pregunto, ¿cómo hace voy a entonces? dejar- ¿Usted tiene negocios, Sí, sociedades sí. anónimas? ¿Qué pasa con Sí, los sí. clientes? ¿Usted es abogado? La ¿Cómo firma- queda eso siendo usted presidente? La firma, yo no, por todos los líos que yo tuve, la firma Ujú. la manejan mis hijos, Ok. ¿no? ¿Son abogados también? Ellos son, el primero y la última, Verónica y José Raúl, Ujú. son abogados que llevan adelante todo el tema de el negocio marítimo, litigios civiles y arbitrajes muy importantes. No hay conflicto de interés, el presidente de la No, República. porque yo no soy parte de la firma. Yo nunca, yo en el acta constitutiva yo no aparezco ni soy nada. Yo simplemente soy consejero de mis hijos. No ve clientes entonces. No, gracias a Dios. ¿Y otros negocios que puedan representar? Son familiares de mi esposa, mis hijas, la importadora de comida de perro y ese tipo de cosas, pero ya yo no, yo he llegado, mira, en una condición, si se quiere, cómoda. Yo no tengo conflicto de interés con nadie. Tiene 64 años, es abogado, fue vicecanciller, canciller, ministro de Gobierno y Justicia y el primer ministro de Seguridad. Así es, José Raúl Mulino.